Bienvenidos a Oración Sonora. Hoy te invito a acompañarnos en un viaje profundo y conmovedor. Vamos a descubrir la vida de Jeremías, el profeta de las lágrimas, el hombre que habló con un corazón quebrantado pero lleno de fe. Mientras Jerusalén dormía en su aparente seguridad, Jeremías lloraba por su pueblo, rogando a Dios por misericordia. Fue un hombre rechazado, incomprendido, pero elegido para anunciar un mensaje que cambiaría la historia. Hoy, quiero que escuches no solo sus palabras, sino el eco de su alma. A través de visiones de destrucción y promesas de esperanza, Jeremías nos enseña que incluso en medio del juicio, siempre hay un llamado al arrepentimiento y un futuro de restauración. Acompáñame en este recorrido, y juntos descubramos el corazón de Dios revelado a través de un profeta que no se rindió, aunque todos se alejaran. Si te inspira este mensaje, no olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas puedan recibir esta palabra de fe. La historia de Jeremías, el profeta de las lágrimas. En los días del rey Josías, cuando Judá aún respiraba aires de esperanza pero ya se percibía el aroma de la destrucción en el horizonte, nació un hombre destinado a ser la voz de Dios en los tiempos más oscuros. Su nombre era Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías 1 versículo 1:1. La palabra de Jehová vino a este joven cuando apenas comenzaba a descubrir su propósito en la vida. No era un llamado suave ni reconfortante. Era un llamado que sacudiría los cimientos de una nación y quebraría el corazón de un hombre destinado a ser profeta. El año 13º del reinado de Josías marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre el curso de Israel. Jeremías 1 versículo 2. Dios no eligió a un guerrero experimentado, ni a un rey poderoso, ni a un sacerdote de alto rango. Eligió a un joven, a alguien que se consideraba apenas un muchacho para llevar el mensaje más difícil que jamás se había proclamado sobre Jerusalén. Jeremías 1 versículo 4. Cuando la palabra del Señor llegó a él, no fue como un susurro gentil. Fue como un trueno que resonó en lo más profundo de su ser. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1 versículo 5. Estas palabras no fueron una bendición, fueron una sentencia. Una sentencia que lo condenaría a una vida de soledad, rechazo y dolor. El joven Jeremías, aterrorizado por la magnitud de su llamado, intentó escapar de su destino. «Ah, Señor Jehová», exclamó con voz temblorosa, «he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Jeremías 1 versículo 6. Pero Dios no acepta excusas cuando ha decidido usar a alguien. Su respuesta fue firme y definitiva: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1 versículo 7. En ese momento, el Todopoderoso extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. No fue un toque suave, sino un toque que quemó como fuego. «He aquí he puesto mis palabras en tu boca», declaró el Señor. Jeremías 1 versículo 9. Desde ese instante, Jeremías ya no sería dueño de sus propias palabras. Sería el portavoz de juicios terribles y esperanzas lejanas. Jeremías 1 versículo 10. El Señor le había dado una misión imposible: «Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». 6 verbos que definirían su ministerio. 4 de destrucción, solo 2 de restauración. Esta proporción reveló desde el principio la naturaleza de su mensaje. Las primeras visiones llegaron como advertencias cifradas. Jeremías vio una vara de almendro, y Dios le explicó que él velaba sobre su palabra para que se cumpliera. Jeremías 1 versículo 11 al 12. Luego vino la visión más aterradora: una olla que hervía, inclinada desde el norte. «Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra», le advirtió el Señor. Jeremías 1 versículo 14. Jerusalén no sabía lo que se avecinaba. Los reyes se sucedían uno tras otro: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías. Cada uno escuchó las palabras de Jeremías, pero ninguno las tomó en serio. Jeremías 1 versículo 16. Dios había pronunciado juicios contra su pueblo por su maldad, porque lo habían dejado, habían ofrecido incienso a dioses ajenos y habían adorado la obra de sus propias manos. El mensaje de Jeremías era claro y devastador: «Así dice Jehová,
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Jeremías 2 versículo 5, 2-5. El profeta recordaba los días cuando Israel siguió al Señor en el desierto, cuando era santidad a Jehová, las primicias de sus frutos. Jeremías 2 versículo 2-3, 2-3. Pero ahora, ¿qué había sucedido? Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2 versículo 13, 2-13. Esta metáfora se convertiría en una de las más poderosas de todo el libro. Israel había abandonado la fuente inagotable de vida por pozos agrietados que no podían satisfacer su sed. Los sacerdotes no preguntaban por Jehová, los que manejaban la ley no lo conocían, y los pastores se rebelaron contra él. Jeremías 2 versículo 8, 2-8. ¿Había alguna nación que hubiera cambiado sus dioses, aunque no fueran dioses? Pero Israel había cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Jeremías 2 versículo 11, 2-11. Jeremías clamó a los cielos, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera. Jeremías 2 versículo 12, 2-12. El profeta veía con claridad lo que su pueblo se negaba a reconocer, la catástrofe se acercaba como una tormenta imparable. El pueblo había corrompido su camino tanto que Jeremías les preguntó, ¿cómo dices, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Jeremías 2 versículo 23, 2-23. Ellos habían profanado la tierra con sus fornicaciones y con su maldad. Jeremías 3 versículo 2, 3-2. Como una mujer que abandona a su marido, Israel había abandonado a su Dios. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Jeremías 3 versículo 12, 3-12. A pesar de todo, Dios todavía ofrecía perdón. Pero su pueblo tenía la frente de una mujer ramera y se negaba a tener vergüenza. Jeremías 3 versículo 3, 3-3. El profeta veía venir del norte una destrucción terrible. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros que las águilas son sus caballos. Ay de nosotros, porque talados somos. Jeremías 4 versículo 13, 4-13. Babilonia se acercaba como una bestia hambrienta, y Jerusalén sería su presa. Jeremías 4 versículo 19, 4-19. El profeta no podía callar. Sus entrañas se conmovían, las paredes de su corazón se agitaban, no podía estar callado porque había oído el sonido de la trompeta y el grito de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada, porque toda la tierra es destruida. La visión del juicio era tan intensa que Jeremías vio la tierra como si hubiera vuelto al caos original, miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Jeremías 4 versículo 23, 4-23. Los montes temblaban, los collados se estremecían, no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Jeremías 4 versículo 24-25, 4:24-25. Dios envió a Jeremías a recorrer las calles de Jerusalén con una misión específica: recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Jeremías 5 versículo 1, 5:1. Era como la búsqueda de Abraham por justos en Sodoma, pero esta vez, ni siquiera uno podía encontrarse. Los pobres eran ignorantes, no conocían el camino de Jehová. Jeremías pensó que iría a los grandes, porque ellos conocían el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Jeremías 5 versículo 4-5, 5:4-5. Pero descubrió que ellos también habían quebrado el yugo y roto las coyundas. La corrupción era total, desde los más pobres hasta los más ricos. Por tanto, el león de la selva los matará, el lobo de los desiertos los destruirá, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Jeremías 5 versículo 6, 5-6. El juicio vendría como bestias salvajes que no conocen misericordia. Jeremías 5 versículo 14, 5-14. Dios le dijo: por cuanto dijisteis esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Las palabras del profeta no eran simples sonidos, eran fuego que consumiría todo lo que tocara.
El profeta anunció la venida de una nación desde lejos. He aquí yo traigo sobre vosotros nación de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, nación robusta, nación antigua, nación cuya lengua no conocerás, ni entenderás lo que hable. Jeremías 5 versículo 15, 5:15. Esta nación sería como un sepulcro abierto, todos sus hombres valientes devorarían sus cosechas, sus hijos, sus ganados. Jeremías 5 versículo 16 al 17, 5:16 al 17. Pero aún en medio del juicio, Dios prometió que no los consumiría del todo. Jeremías 5 versículo 18, 5:18. Siempre habría un remanente, una esperanza más allá de la destrucción total. El corazón de Jeremías se quebró al contemplar la terquedad de su pueblo. No me habéis de temer a mí, dice Jehová. No temblaréis delante de mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará. Jeremías 5 versículo 22, 5:22. El mar obedecía a Dios, pero su pueblo escogido se había rebelado. Jeremías 6 versículo 1, 6:1. La alarma sonó desde Tecoa, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ve venir mal y quebrantamiento grande. La destrucción ya no era una amenaza distante, estaba a las puertas. Los pastores vendrían con sus rebaños, acamparían alrededor de Jerusalén, cada uno apacentaría en su lugar. Jeremías 6 versículo 3, 6:3. Babilonia rodeaba la ciudad como lobos hambrientos rodeando a su presa. Desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Jeremías 6 versículo 13, 6:13. La corrupción había infectado todos los niveles de la sociedad. Los líderes espirituales, quienes debían guiar al pueblo hacia Dios, eran los más corruptos de todos. Jeremías 6 versículo 14, 6:14. Curaban superficialmente la herida del pueblo, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Estos falsos profetas vendían esperanza barata mientras la gangrena espiritual se extendía por todo el cuerpo de la nación. El Señor dijo, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6 versículo 16, 6:16. Pero ellos dijeron, no andaremos. Rechazaron el camino de restauración que Dios les ofrecía. Jeremías fue puesto como atalaya entre el pueblo, para que oyera el camino de ellos y diese aviso. Jeremías 6 versículo 17, 6:17. Pero cuando el atalaya tocó la trompeta, ellos dijeron, no escucharemos. La sordera espiritual se había apoderado de sus corazones. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá entre ellos. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, y aborrecieron mi ley. Jeremías 6 versículo 18 al 19, 6:18 al 19. El juicio no sería arbitrario, sería el resultado inevitable de sus propias decisiones. Jeremías 7 versículo 1 al 2, 7:1 al 2. Entonces llegó la palabra más famosa del ministerio de Jeremías, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Era el famoso sermón del templo, un mensaje que sacudiría los cimientos de la religión establecida. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Jeremías 7 versículo 3, 7:3. El problema era que el pueblo confiaba en palabras mentirosas que no aprovechaban, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7 versículo 4, 7:4. Pensaban que la presencia física del templo los protegería automáticamente, sin importar cómo vivieran. Pero Jeremías les recordó lo que había pasado con Silo, donde antes había estado el tabernáculo. Jeremías 7 versículo 12, 7:12. Andad ahora a mi lugar que estuvo en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. La hipocresía religiosa había alcanzado niveles insoportables. Hurtaréis, mataréis, adulteraréis, juraréis falsamente, ofreceréis incienso a Baal, y andaréis tras dioses extraños que no conocisteis, y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos. Jeremías 7 versículo 9 al 10, 7-9 al 10.
La casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Jeremías 7 versículo 11, 7-11. Estas palabras resonarían siglos más tarde en la voz de Jesús cuando limpiara el templo. Jeremías 7 versículo 16, 7-16. Entonces vino una de las declaraciones más duras que jamás había escuchado un profeta: tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Dios mismo le prohibió al profeta interceder por su pueblo. El punto de no retorno había sido alcanzado. Los niños recogían la leña, los padres encendían el fuego, las mujeres amasaban la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Jeremías 7 versículo 18, 7-18. Familias enteras participaban en la idolatría, convirtiendo la adoración pagana en una actividad familiar. Jeremías 7 versículo 20, 7-20. La ira de Dios se derramaría sobre ese lugar, sobre los hombres, los animales, los árboles del campo y los frutos de la tierra. Ardería y no se apagaría. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios, y comed la carne. Jeremías 7 versículo 21, 7-21. Dios rechazaba sus sacrificios religiosos cuando sus corazones estaban lejos de Él. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Jeremías 7 versículo 22, 7-22. Lo que Dios realmente quería era obediencia, mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Jeremías 7 versículo 23, 7-23. Pero no obedecieron ni inclinaron su oído. La apostasía había llegado a extremos inimaginables. En el valle de Hinnom, habían construido lugares altos de Tofet para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Jeremías 7 versículo 31, 7-31. Algo que jamás había mandado Dios, ni había subido a su corazón. Jeremías 8 versículo 1 al 2, 8:1 al 2. El juicio sería tan completo que sacarían los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, de sus sepulcros. Los extenderían al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes habían amado, servido, seguido, consultado y adorado. El profeta lloraba por la dureza del corazón de su pueblo. ¿Por qué se ha rebelado este pueblo de Jerusalén con rebelión perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Jeremías 8 versículo 5, 8-5. Escuchó, pero no hablaron rectamente. No hubo hombre que se arrepintiera de su mal. Jeremías 8 versículo 7, 8-7. Hasta las aves del cielo conocían sus tiempos, aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Los sabios se habían vuelto locos al rechazar la palabra de Jehová. Jeremías 8 versículo 9, 8-9. ¿En qué, pues, se han hecho sabios? Los escribas habían falsificado la ley con mentirosa pluma. Jeremías 8 versículo 8, 8-8. El corazón de Jeremías se desgarraba al contemplar la caída de su pueblo. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado, enlutado estoy, espanto se apoderó de mí. Jeremías 8 versículo 21, 8-21. El profeta no se regocijaba en el juicio que proclamaba, sufría con cada palabra que pronunciaba. Jeremías 9 versículo 1, 9-1. Su dolor era tan intenso que clamó: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llorase día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Por esta razón sería conocido como el profeta llorón, no por debilidad, sino por amor. ¿Por qué llorar tanto? Porque no se podía confiar en nadie. No os fiéis de amigo, ni confiéis en hermano, porque todo hermano engaña con engaño, y todo amigo anda calumniando. Jeremías 9 versículo 4, 9-4. La sociedad se había corrompido hasta el punto donde las relaciones más básicas estaban envenenadas. Jeremías 9 versículo 6, 9-6. Habitaban en medio de engaño, y por causa del engaño no querían conocer a Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los fundiré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Sus lenguas eran saetas agudas que hablaban engaño. Con su boca hablaban paz al amigo, pero dentro de sí le ponían acechanza. Jeremías 9 versículo 8, 9-8. La hipocresía había penetrado hasta lo más profundo de las relaciones humanas.
Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por las majadas del desierto, porque desoladas fueron hasta no quedar quien pase, ni oyeron bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias se fueron, huyeron. Jeremías 9 versículo 10, 9-10. Toda la creación huiría del juicio que se avecinaba. Jeremías 9 versículo 12, 9-12. El profeta preguntó, ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová, para que pueda declararlo? La respuesta era simple pero devastadora: habían dejado la ley de Dios y no habían obedecido su voz. Por eso beberían ajenjo y tomarían agua de hiel. Jeremías 9 versículo 15, 9-15. Los esparciría entre naciones que no conocieron, ni ellos ni sus padres, y enviaría espada tras ellos hasta que los acabara. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad, y llamad plañideras que vengan, y enviad por las avías en endechas para que vengan. Jeremías 9 versículo 17, 9-17. El lamento profesional sería necesario porque la destrucción sobrepasaría la capacidad humana de procesarla. En medio de todo este juicio, Dios reveló en que se puede gloriar el ser humano. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9 versículo 23 al 24, 9-23 al 24. Jeremías 10 versículo 1 al 2, 10-1 al 2. Entonces vino una revelación sobre la vanidad de la idolatría: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Los ídolos eran como espantapájaros en huerto de pepinos. Jeremías 10 versículo 5, 10-5. No hablaban, tenían que ser llevados porque no podían caminar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pero Jehová Dios era la verdad, el Dios viviente y Rey eterno. Jeremías 10 versículo 10, 10-10. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10 versículo 17, 10-17. La orden final llegó: recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fuerte. Era hora de prepararse para el exilio. La sid de Jerusalén había comenzado. Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi herida es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Jeremías 10 versículo 19, 10-19. Jeremías personificó el dolor de todo Israel. El profeta oró con honestidad brutal: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10 versículo 23, 10-23. Reconocía la total dependencia del ser humano en Dios. Jeremías 11 versículo 1 al 3, 11-1 al 3. Dios le recordó el pacto que había hecho con sus padres, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás: así dice Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Pero ahora habían quebrantado ese pacto. Jeremías 11 versículo 10, 11-10. Volvieron a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto que hice con sus padres. Por eso vendría sobre ellos mal del cual no podrían escapar. Jeremías 11 versículo 11, 11-11. Aunque clamaran, Dios no los escucharía. Sus dioses serían tan numerosos como sus ciudades, pero no los podrían salvar en el tiempo de su aflicción. Jeremías 11 versículo 14, 11-14. De nuevo, Dios le prohibió al profeta interceder: tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el tiempo que clamen a mí por su aflicción. La conspiración contra Jeremías se intensificó. Los hombres de Anatot, su propia ciudad natal, dijeron: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Jeremías 11 versículo 21, 11-21. Ni siquiera su propia familia lo apoyaba. Jeremías 12 versículo 1, 12-1. En su dolor, el profeta se atrevió a cuestionar la justicia divina: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti.
¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Dios le respondió de manera que lo dejó aún más perturbado: si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías 12 versículo 5, 12:5. Lo que había experimentado hasta entonces era solo el comienzo. Jeremías 12 versículo 7, 12:7. Dios mismo lloraba por lo que tendría que hacer: dejé mi casa, desamparé mi heredad, entregué lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Su heredad se había vuelto como león en breña, había dado bramidos contra él, por eso la aborreció. Jeremías 12 versículo 8, 12:8. Era la imagen de un padre que se ve forzado a castigar al hijo que ama. Jeremías 13 versículo 1 al 2, 13:1 al 2. Dios le dio a Jeremías una lección objetiva poderosa: así me dijo Jehová, ve y compra un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Después de usarlo, tuvo que ir al Eufrates, esconderlo en una hendidura de la peña, y luego volver a buscarlo días después. Cuando regresó, el cinto estaba podrido y no servía para nada. Jeremías 13 versículo 7, 13:7. Dios le explicó: de esta manera haré podrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y se va tras dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Jeremías 13 versículo 9 al 10, 13:9 al 10. Como el cinto se ciñe a los lomos del hombre, así Dios había ceñido toda la casa de Israel y toda la casa de Judá para que fuesen su pueblo, su renombre, su alabanza y su gloria. Jeremías 13 versículo 11, 13:11. Pero no escucharon. Jeremías 13 versículo 12, 13:12. Luego vino la parábola de los odres llenos de vino. Toda vasija se llenará de vino. Cuando el pueblo respondió burlonamente que ya sabían eso, Dios reveló el verdadero significado: he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Jeremías 13 versículo 13, 13:13. Los quebrantaría el uno contra el otro, padres e hijos juntamente. Jeremías 13 versículo 14, 13:14. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. La súplica del profeta era desesperada: oíd y escuchad, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que tropiecen vuestros pies en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la torne en sombra de muerte y tinieblas. Jeremías 13 versículo 15 al 16, 13:15 al 16. Jeremías 13 versículo 17, 13:17. Si no escuchaban, su alma lloraría en secreto a causa de la soberbia, y sus ojos se desharían en lágrimas, porque el rebaño de Jehová sería llevado cautivo. La humillación vendría hasta los reyes. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque se abatió la corona de vuestra gloria. Jeremías 13 versículo 18, 13:18. Las ciudades del sur se cerrarían, y no habría quien las abriera. Todo Judá sería transportado, totalmente transportado. Jeremías 13 versículo 20, 13:20. Jerusalén debía alzar sus ojos y ver a los que venían del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Podía el etíope cambiar su piel, o el leopardo sus manchas? Jeremías 13 versículo 23, 13:23. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? La corrupción se había vuelto su naturaleza. Jeremías 14 versículo 1, 14:1. Entonces vino la gran sequía. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, con motivo de la sequía. Judá estaba enlutada, sus puertas languidecían, se oscurecían en tierra, y el clamor de Jerusalén había subido. Los nobles enviaron a sus criados al agua, pero vinieron a las cisternas y no hallaron agua. Jeremías 14 versículo 3, 14:3. Volvieron avergonzados, cubrieron sus cabezas. Los labradores estaban confundidos, cubrían sus cabezas porque no había lluvia en la tierra. Aún las ciervas en los campos parían y abandonaban sus crías porque no había hierba. Jeremías 14 versículo 5, 14:5. Los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaban porque no había pasto.
Jeremías 14 versículo 7, 14-7. En medio de la crisis, Jeremías intercedió: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Pero Dios rechazó la intercesión: no ores por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Jeremías 14 versículo 11 al 12, 14, 11 al 12. Jeremías intentó excusar al pueblo culpando a los falsos profetas: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Jeremías 14 versículo 13, 14-13. Pero Dios respondió: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 14 versículo 14, 14-14. Jeremías 14 versículo 17, 14-17. El profeta no podía contener su dolor: diles, pues, esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de plaga muy grave. Si salía al campo, veía muertos a espada; si entraba en la ciudad, veía enfermos de hambre. Jeremías 14 versículo 18, 14-18. Los profetas y sacerdotes andaban errantes en tierra que no conocían. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión?, preguntó Jeremías. Jeremías 14 versículo 19, 14-19. ¿Por qué nos hiciste enfermar, y no hay curación para nosotros? Esperamos paz, y no hubo bien, tiempo de curación, y he aquí turbación. Jeremías 15 versículo 1, 15-1. La respuesta de Dios fue terminante: y me dijo Jehová: aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo; échalos de mi presencia, y salgan. Cuando preguntaran a dónde ir, la respuesta sería terrible: el que a muerte, y el que a espada, y el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Jeremías 15 versículo 2, 15-2. Jeremías 15 versículo 3, 15-3. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y para destruir. Todo esto por causa de lo que había hecho Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, en Jerusalén. Jeremías 15 versículo 4, 15-4. Los pecados de una generación anterior seguían teniendo consecuencias devastadoras. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por ti? ¿O quién se apartará a preguntar por tu paz? Jeremías 15 versículo 5, 15-5. La ciudad quedaría completamente sola en su sufrimiento. Jeremías 15 versículo 10, 15-10. El profeta comenzó a quebrantarse bajo el peso de su ministerio: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Ni he prestado, ni me prestaron, y todos me maldicen. Pero Dios le aseguró: de cierto te libertaré para bien, de cierto haré que el enemigo te trate bien en el tiempo del mal y en el tiempo de la angustia. Jeremías 15 versículo 11, 15-11. Jeremías 15 versículo 16, 15-16. A pesar de todo, el profeta encontraba gozo en la palabra de Dios: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Pero ese gozo venía con un precio terrible: no me senté en compañía de burladores, ni me alegré; a causa de tu mano me senté solo, porque me llenaste de indignación. Jeremías 15 versículo 17, 15-17. Su dolor era perpetuo, su herida desahuciada, que no admitía curación. Jeremías 15 versículo 18, 15-18. En su desesperación, acusó a Dios: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Jeremías 15 versículo 19, 15-19. La respuesta de Dios fue un llamado al arrepentimiento: por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jeremías 16 versículo 1 al 2, 16 1 al 2. Dios le dio a Jeremías una orden que revelaría la profundidad del juicio venidero: vino a mi palabra de Jehová, diciendo: no te cases, ni tengas hijos ni hijas en este lugar.
La razón era devastadora, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, como estiércol serán sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Jeremías 16 versículo 3 al 4, 16 3 al 4. Jeremías no debía entrar en casa de luto, ni lamentar, ni consolarse con ellos. Jeremías 16 versículo 5, 16 5. Tampoco debía entrar en casa de banquete para sentarse a comer y beber con ellos. Jeremías 16 versículo 8, 16 8. Jeremías 16 versículo 9, 16 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar de este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Cuando el pueblo preguntara por qué Dios pronunciaba todo este mal contra ellos, la respuesta sería clara, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y se fueron tras dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me abandonaron a mí, y no guardaron mi ley. Jeremías 16 versículo 11, 16 11. Pero la generación actual había hecho peor que sus padres. Jeremías 16 versículo 12, 16 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Jeremías 16 versículo 13, 16 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Sin embargo, en medio de todo este juicio, brillaba una esperanza lejana. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Jeremías 16 versículo 14 al 15, 16 14 al 15. Jeremías 16 versículo 16, 16 16. Pero antes de la restauración vendría la captura total, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Los ojos de Dios estaban sobre todos sus caminos, no se ocultaban de su rostro, ni su pecado se escondía de sus ojos. Jeremías 16 versículo 17, 16 17. Pagaría al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron su tierra con los cuerpos muertos de sus abominaciones. Jeremías 17 versículo 1, 17 1. El pecado de Judá estaba escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Como se acordaban de sus hijos, así se acordaban de sus altares y de sus imágenes de acera. Jeremías 17 versículo 5, 17 5. En medio de la crisis, Dios pronunció una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza humana, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tal persona sería como la retama en el desierto, y no vería cuando viniera el bien. Jeremías 17 versículo 6, 17 6. Moraría en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Jeremías 17 versículos 7 al 8, 17 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17 versículo 9, 17 9. Luego vino una de las revelaciones más penetrantes sobre la condición humana, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios podía sondear el corazón humano, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17 versículo 10, 17 10. Jeremías 17 versículo 12, 17 12. El profeta encontraba consuelo en la soberanía divina, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva.
Jeremías 17 versículo 13, 17-13. Jeremías 17 versículo 14, 17-14. La oración del profeta era desesperada: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sus perseguidores se burlaban: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Jeremías 17 versículo 15, 17-15. Pero Jeremías no había deseado el día malo, no había deseado día de mortandad. Jeremías 17 versículo 19, 17-19. Dios le dio un mensaje específico sobre el sábado: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y en todas las puertas de Jerusalén. El pueblo debía santificar el día de reposo, no llevando carga ni haciendo trabajo alguno. Jeremías 17 versículo 21 al 22, 17-21 al 22. Si obedecían, entrarían por las puertas de la ciudad reyes y príncipes sentados sobre el trono de David. Pero si no escuchaban, Dios encendería fuego en las puertas de Jerusalén que consumiría los palacios y no se apagaría. Jeremías 17 versículo 27, 17-27. Jeremías 18 versículo 1 al 2, 18-1 al 2. Dios llevó a Jeremías a casa del alfarero para una lección poderosa, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. El alfarero trabajaba sobre la rueda, pero la vasija se echó a perder en sus manos. Jeremías 18 versículo 4, 18-4. El alfarero volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18 versículo 6, 18-6. Dios explicó la lección: no podré yo hacer de vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En cualquier momento, Dios podía arrancar, derribar y destruir a una nación. Jeremías 18 versículo 7, 18-7. Pero si esa nación se convertía de su maldad, él también se arrepentiría del mal que había pensado hacerle. Jeremías 18 versículo 11, 18-11. El profeta suplicó a Judá y a los moradores de Jerusalén: ahora, pues, habla a todo hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios, convertíos ahora cada uno de su mal camino, y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Pero ellos dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno según la dureza de su malvado corazón. Jeremías 18 versículo 12, 18-12. Jeremías 18 versículo 13, 18-13. Dios expresó su asombro: por tanto, así dice Jehová, preguntad ahora entre las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Se agotarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Jeremías 18 versículo 14, 18-14. Pero su pueblo lo había olvidado, ofreciendo incienso a lo que es vanidad. Jeremías 18 versículo 18, 18-18. La conspiración contra Jeremías se intensificó, y dijeron: venid y tracemos planes contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jeremías 18 versículo 19, 18-19. El profeta clamó a Dios: oh Jehová, atiende a mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se daría mal por bien? Porque cavaron hoyo para su alma. Recordó cómo había estado delante de Dios para hablar bien por ellos, para apartar de ellos su ira. Jeremías 18 versículo 20, 18-20. Pero ahora oraba por juicio: por tanto, entrega sus hijos al hambre, y hazlos caer a filo de espada, queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Jeremías 18 versículo 21, 18-21. Jeremías 19 versículo 1, 19-1. Dios le dio otra dramática lección objetiva: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los sacerdotes. Debía ir al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta del tiesto, y proclamar allí las palabras que Dios le dijera. Jeremías 19 versículo 2, 19-2. Jeremías 19 versículo 3, 19-3.
El mensaje era terrible: dirás, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere, le retiñan los oídos. Habían llenado este lugar de sangre de inocentes, habían edificado lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos. Jeremías 19 versículo 4 al 5, 19 4 al 5. Algo que jamás mandó Dios, ni habló, ni le vino al pensamiento. Jeremías 19 versículo 6, 19 6. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Haría desvanecer el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, los haría caer a espada delante de sus enemigos. Jeremías 19 versículo 7, 19 7. Daría sus cuerpos por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Jeremías 19 versículo 10 al 11, 19 10 al 11. Después de proclamar estas palabras, Jeremías quebró la vasija delante de los hombres que habían ido con él, y les dijo, así dice Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de alfarero, que no se puede restaurar más. Cuando Jeremías regresó de Tofet, se puso en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque endurecieron su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías 19 versículo 15, 19 15. Jeremías 20 versículo 1 al 2, 21 al 2. La persecución se intensificó, y Pasur sacerdote, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Al día siguiente, cuando Pasur sacó a Jeremías del cepo, el profeta le dijo, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Jeremías 20 versículo 3, 23. Terror de todas partes. Jeremías 20 versículo 4, 24. Porque así dice Jehová, he aquí yo te pondré en terror a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia, y los herirá a espada. Después de esta confrontación, Jeremías experimentó una de las crisis más profundas de su ministerio. Jeremías 20 versículo 7, 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cada vez que hablaba, tenía que gritar violencia y destrucción. Jeremías 20 versículo 8, 28. La palabra de Jehová se le había vuelto oprobio y escarnio cada día. Jeremías 20 versículo 9, 29. Pero cuando decidían no hablar más en su nombre, experimentaba algo incontrolable, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Escuchaba la murmuración de muchos, terror de todas partes. Jeremías 20 versículo 10, 20-10. Denunciad, denunciadlo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero Jehová estaba con él como poderoso gigante. Jeremías 20 versículo 11, 20-11. Sus perseguidores tropezarían y no prevalecerían, serían avergonzados en gran manera porque no prosperarían. Jeremías 20 versículo 14, 20-14. En su desesperación, el profeta maldijo el día de su nacimiento, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndolo alegrarse mucho. Jeremías 20 versículo 15, 20-15. Deseaba que ese hombre fuera como las ciudades que Jehová destruyó sin que le pesara. Jeremías 20 versículo 18, 20-18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Era el grito de un hombre quebrantado por el peso de su llamado. Jeremías 21 versículo 1 al 2, 21 1 al 2. Entonces llegó el momento que había sido profetizado durante tanto tiempo.
Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, cuando el rey Sedequías envió a Elapasur hijo de Malquías, y a Sofonías sacerdote hijo de Maasías, para que le dijesen: Te rogamos que consultes por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor rey de Babilonia hace guerra contra nosotros, quizá Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquél se retire de nosotros. Sedequías esperaba un milagro como los que Dios había hecho en el pasado. Pero era demasiado tarde. Jeremías 21 versículo 3 al 4, 21 3 al 4. Y Jeremías les dijo: Diréis así a Sedequías: Así dice Jehová Dios de Israel: He aquí yo vuelvo las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que os tienen sitiados fuera de la muralla, y las juntaré en medio de esta ciudad. Jeremías 21 versículo 5, 21 5. Y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo y saña grande. Dios mismo peleaba del lado de Babilonia contra su propio pueblo. Jeremías 21 versículo 8 al 9, 21 8 al 9. Al pueblo le dio una última oportunidad, y a este pueblo dirás: Así dice Jehová: He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por botín. Era una elección terrible, rendirse al enemigo para vivir, o resistir y morir. Jeremías 21 versículo 10, 21 10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien. La caída de Jerusalén y el sufrimiento del profeta. La inminente caída de Jerusalén era una sombra que se cernía, y Jeremías no podía sino clamar con voz entrecortada, una voz que era tanto la de Dios como la de un hombre con el corazón destrozado. A los líderes de Judá les advirtió con urgencia. Jeremías 21 versículo 12, 21 a 12. Casa de David: Así ha dicho Jehová: Juzgad de mañana juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Era una última súplica a la justicia antes del ineludible desastre. Advertencias a los reyes. A Joacim, el rey en turno, Jeremías le dirigió palabras que resonarían a través de la historia, una condena directa a su avaricia y su injusticia. Jeremías 22 versículo 13, 22-13. Ay de aquel que edifica su casa con iniquidad y sus salas sin justicia, que a su prójimo hace servir de balde, y no le da el salario de su trabajo. Joacim construía palacios opulentos a costa del sufrimiento de su pueblo, desoyendo las advertencias de Dios. Jeremías 22 versículo 18 al 19, 22.819. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim hijo de Josías, rey de Judá: No le endecharán, diciendo: Ay, hermano mío, y ay, hermana. No le endecharán, diciendo: Ay, Señor. Ay, su grandeza. Con entierro de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. La profecía era clara: la arrogancia de Joacim no le traería honra en la muerte. Luego vino el lamento por Joaquín, también conocido como Conías, el breve sucesor de Joacim. Jeremías 22 versículo 28 al 30, 22-2830. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un utensilio que nadie quiere? ¿Por qué fueron arrojados él y su descendencia, y lanzados a tierra que no habían conocido? Escribid que este hombre es estéril, hombre a quien no sucederá en su trono ninguno de su descendencia, ni volverá a sentarse en el trono de David, ni reinará más en Judá. Joaquín, aunque con un reinado efímero, también sería llevado cautivo, y su línea real no continuaría. La promesa del renuevo justo. En medio de tanta oscuridad, una luz de esperanza comenzó a filtrarse en los mensajes de Jeremías. Jeremías 23 versículos 5 al 6, 23-5-6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será sabio, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Esta fue la primera mención clara de un futuro Mesías, un descendiente justo de David que traería verdadera salvación y justicia. Contra los falsos profetas. Pero los falsos profetas persistían en sus mentiras, anunciando paz cuando solo había destrucción. Jeremías 23 versículo 21 al 22, 23-21-22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, no les hablé, mas ellos profetizaban.
Y si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Dios los condenó por hablar de sus propios sueños y no de su palabra. Jeremías 23 versículo 29, 23-29 No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. La palabra de Dios no era para consolar mentiras, sino para quebrantar la dureza del corazón. La visión de los higos. Dios le dio a Jeremías otra visión simbólica. Jeremías 24 versículo 1 al 2, 24:1-2 Después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Jeremías 24 versículos 5 al 7, 24:5-7 Los higos buenos representaban a los cautivos llevados a Babilonia, a quienes Dios vería con favor y restauraría. Jeremías 24 versículo 8 al 10, 24:8-10 Los higos malos eran Sedequías, sus príncipes y los que quedaron en Jerusalén, quienes serían entregados al mal y a la destrucción. Incluso en la desgracia del exilio, había un plan de redención. Los 70 años de cautiverio. El exilio babilónico no era un misterio. Jeremías 25 versículo 11, 25:11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. La duración del cautiverio fue revelada con precisión. Dios también anunció juicio sobre todas las naciones que habían oprimido a Israel. Jeremías 25 versículo 15, 25:15 Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de este furor, y dalo a beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. Jeremías en peligro de muerte. Las palabras de Jeremías no eran bienvenidas. Jeremías 26 versículo 8, 26:8 Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. Lo acusaron de profetizar contra el templo y la ciudad. Jeremías 26 versículo 13, 26:13 Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Incluso bajo amenaza de muerte, Jeremías les ofrecía la posibilidad de arrepentimiento. Fue salvado por Ahicam, hijo de Safán, quien intercedió por él. Jeremías 26 versículo 24, 26-24 Así la mano de Ahicam hijo de Safán estuvo con Jeremías, para no entregarlo en manos del pueblo para matarlo. El yugo de Babilonia. Para enfatizar la sumisión a Babilonia, Dios le ordenó a Jeremías una lección objetiva. Jeremías 27 versículo 2, 27:2 Así me ha dicho Jehová, hazte unas coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello. Jeremías 27 versículo 6 al 7, 27:6-7 Y ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y muchas naciones y grandes reyes le sirvan a él. La soberanía de Dios se extendía incluso sobre los imperios paganos. La confrontación con Ananías. Un falso profeta llamado Ananías se atrevió a contradecir a Jeremías en público. Jeremías 28 versículo 2 al 3, 28:2-3 Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años de tiempo yo hago volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar y los llevó a Babilonia. Jeremías 28 versículo 8 al 9, 28:8-9 Jeremías le respondió con sabiduría, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, y mal, y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que en verdad envió Jehová.
La audacia de Ananías llegó al punto de quitarle el yugo de madera a Jeremías y romperlo. Jeremías 28 versículo 10, 28:10 Entonces el profeta Ananías tomó el yugo de sobre el cuello del profeta Jeremías, y lo quebró. Simbolizaba que Dios no había roto el yugo, sino que lo había hecho más pesado. Jeremías 28 versículo 13, 28:13 Así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en su lugar harás yugo de hierro. Jeremías 28 versículo 16 al 17, 28, 16, 17 La profecía contra Ananías fue severa. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te saco de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y murió Ananías el profeta en el mismo año, en el mes séptimo. Carta a los cautivos. Incluso a los que ya estaban en Babilonia, Jeremías les envió una carta con un mensaje sorprendente. Jeremías 29 versículos 5 al 7, 29:5-7 Edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, y tomad mujeres para vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. No debían esperar un regreso inmediato, sino establecerse y prosperar donde estaban. Jeremías 29. La restauración de Israel. El profeta comenzó a recibir visiones de una restauración gloriosa. Jeremías 30 versículo 3, 33 Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Jeremías 30 versículo 7, 37 Cuán grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. A pesar de la angustia venidera, habría liberación. Jeremías 31 versículo 3, 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. El amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Jeremías 31 versículo 13, 31:13 Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su tristeza. El lamento se convertiría en alegría. Jeremías 31 versículo 15, 31:15 La voz de Raquel que llora por sus hijos en Ramá sería consolada. Esto prefigura el lamento por los niños en Belén, siglos después. El nuevo pacto. La promesa más trascendental de la restauración fue la del nuevo pacto. Jeremías 31 versículo 31 al 34, 31, 31, 34 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este pacto, no de leyes externas, sino de una transformación interna, fue una revelación asombrosa. La compra del campo. En el colmo del asedio, con Jerusalén a punto de caer, Dios le dio a Jeremías una instrucción aparentemente ilógica. Jeremías 32 versículos 6 al 8, 32, 6, 8 Y dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, diciendo, he aquí que Hanameel hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi campo de Anatot, porque tú tienes derecho de rescate para comprarla. Jeremías 32 versículo 9 al 10, 32, 9, 10 Y Jeremías, obedeciendo, compró el campo, pesó la plata y selló la escritura. Este acto de fe era un testimonio de la promesa de Dios. Jeremías 32 versículo 15,
32:15 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. La compra era un signo tangible de que un día, a pesar de la destrucción, la vida y la prosperidad volverían a Judá. La oración de Jeremías y la respuesta de Dios. En medio de esta situación, Jeremías oró, expresando su asombro ante el poder de Dios y la incredulidad del pueblo. Jeremías 32 versículo 17, 32-17 Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. La respuesta de Dios fue clara. Jeremías 32 versículo 27, 32-27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y la razón del juicio fue reiterada. Jeremías 32 versículo 30, 32-30 Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. El cumplimiento del juicio y la esperanza futura. Jeremías 32 versículo 42 al 44, 32-42-44 Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos he hablado. Y se comprarán heredades en esta tierra de que vosotros decís, está desierta, sin hombre y sin bestia, es entregada en mano de los caldeos. Heredades de tierra comprarán con dinero, y harán escrituras, y las sellarán y pondrán testigos, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré volver su cautividad, dice Jehová. La promesa de restauración era tan cierta como el juicio. La sanidad y la abundancia. El lamento del profeta se entrelazó con vislumbres de sanidad y abundancia futuras. Jeremías 33 versículos 6 al 7, 33-6-7 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y los reedificaré como al principio. Jeremías 33 versículo 10 al 11, 33 horas y 10 minutos 11 Así ha dicho Jehová, en este lugar, de que vosotros decís que está desierto, sin hombres y sin bestias. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin bestia, ha de oírse aún voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque volveré a traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Las calles desoladas volverían a llenarse de vida y de alabanza. El pacto inmutable de Dios. La promesa de un descendiente de David que reinaría por siempre fue reiterada, ligada a la inmutabilidad de la creación misma. Jeremías 33 versículo 20 al 21, 33-20-21 Así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes, mis ministros. La advertencia a Sedequías. Mientras tanto, la profecía de la caída de Jerusalén seguía su curso inexorable. Jeremías 34 versículo 2 al 3, 34-2-3 Así ha dicho Jehová Dios de Israel, ve y habla a Sedequías rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la quemará a fuego. Y tú no escaparás de su mano, sino que de cierto serás tomado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y hablará la boca de él con tu boca, y entrarás en Babilonia. Sedequías vería la destrucción con sus propios ojos antes de ser llevado cautivo. La desobediencia al liberar a los esclavos. En un intento desesperado por agradar a Dios, Sedequías y el pueblo hicieron un pacto para liberar a sus esclavos hebreos. Jeremías 34 versículo 8 al 9, 34-8-9 Palabra de Jehová que vino a Jeremías,
después que el rey Sedequías había hecho pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su esclavo y a su esclava hebreos, para que ninguno usase más de ellos, es a saber, de un judío su hermano. Pero su arrepentimiento fue efímero. Jeremías 34 versículo 11, 34:11 Pero después se arrepintieron, y volvieron a tomar los esclavos y las esclavas que habían puesto en libertad, y los sujetaron como siervos y siervas. Esta traición al pacto selló aún más su destino. Jeremías 34 versículo 17, 34:17 Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad sobre vosotros, dice Jehová, a espada y a pestilencia y a hambre, y os pondré en horror a todas las naciones de la tierra. La desobediencia traería una libertad de horror. La obediencia de los recabitas. En contraste con la desobediencia de Judá, la obediencia de los recabitas fue un reproche impactante. Jeremías 35 versículo 2, 35:2 Ve a casa de los recabitas, y habla con ellos, y tráelos a la casa de Jehová, a uno de los aposentos, y dals a beber vino. Los recabitas se negaron, citando la orden de su antepasado Jonadab de no beber vino, no construir casas, no sembrar y no tener viñas, viviendo en tiendas. Jeremías 35 versículos 6 al 7, 35:6-7. Jeremías 35 versículo 18 al 19, 35:18-19 Y dijo Jeremías a la casa de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab hijo de Recab un hombre que esté en mi presencia todos los días. La fidelidad de los recabitas contrastaba dolorosamente con la infidelidad de Judá, demostrando que la obediencia era posible. El rollo de Jeremías. En el 4º año de Joacim, Dios le ordenó a Jeremías que escribiera todas sus profecías en un rollo. Jeremías 36 versículo 2, 36:2 Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Baruc, el escriba de Jeremías, fue quien leyó el rollo en el templo. Jeremías 36 versículo 8, 36:8 Y Baruc hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Cuando el rollo llegó al rey Joacim, su reacción fue de total desafío. Jeremías 36 versículo 23, 36-23 Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, cortó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. La respuesta de Dios fue inmediata y contundente. Jeremías 36 versículo 30 al 31, 36-30-31 Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y a la helada de la noche. Y castigaré a él, y a su descendencia, y a sus siervos por su maldad, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he hablado, y no escucharon. A pesar de la destrucción del rollo, la palabra de Dios no podía ser quemada. El encarcelamiento de Jeremías. Bajo el reinado de Sedequías, el asedio babilónico se intensificó. Jeremías 37 versículo 3, 37:3 Y el rey Sedequías envió a Jucal hijo de Selemías, y a Sofonías hijo de Maasías el sacerdote, para que dijesen a Jeremías profeta, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Desesperado, el rey buscaba la intercesión del profeta que había despreciado. Jeremías les respondió con la misma verdad inquebrantable. Jeremías 37 versículo 9 al 10, 37:9-10 Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, ciertamente los caldeos se irán de nosotros, porque no se irán.
porque aunque hirieseis todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedaran de ellos solamente hombres heridos, se levantarían cada uno en su tienda, y pondrían a fuego esta ciudad. Cuando Jeremías intentó salir de Jerusalén, fue arrestado bajo la acusación de desertar a los caldeos. Jeremías 37 versículo 15, 37-15 Y los príncipes se enojaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en la cárcel en casa de Jonatán el escriba, porque la habían convertido en prisión. El pozo de Malquías. El sufrimiento de Jeremías se profundizó. Jeremías 38 versículo 4, 38-4 Entonces dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera quita la fuerza a las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y a las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Lo arrojaron a un pozo sin agua, donde se hundió en el lodo. Jeremías 38 versículo 6, 38-6 Entonces tomaron a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y bajaron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino lodo, y se hundió Jeremías en el lodo. Ebed-Melec, un eunuco etíope, se atrevió a interceder por Jeremías ante el rey, y el profeta fue rescatado del pozo. Jeremías 38 versículo 10, 38-10 Entonces mandó el rey a Ebed-Melec etíope, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. La caída de Jerusalén. Finalmente, la tragedia que Jeremías había profetizado durante décadas se hizo realidad. Jeremías 39 versículo 1 al 2, 39-1-2 En el año 9 de Sedequías rey de Judá, en el 10º mes, vino Nabucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, fue abierta la brecha en el muro de la ciudad. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado y llevado ante Nabucodonosor. Jeremías 39 versículos 5 al 7, 39-5-7 Y la guarnición de los caldeos les persiguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le llevaron a Nabucodonosor rey de Babilonia, a Ribla en tierra de Amat, y le juzgó. Y el rey de Babilonia degolló los hijos de Sedequías delante de sus ojos en Ribla, también degolló el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y a Sedequías le sacó los ojos, y le aprisionó con grillos, y le hizo llevar a Babilonia. Las profecías más duras se cumplieron con una precisión escalofriante. La liberación de Jeremías. A pesar del caos, Jeremías fue tratado con inusual clemencia por orden de Nabucodonosor. Jeremías 39 versículo 11 al 12, 39-11-12 Y dio Nabucodonosor rey de Babilonia orden acerca de Jeremías a Nabuzaradán capitán de la guardia, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas ningún mal, sino haz con él como él te dijere. Jeremías fue liberado del patio de la cárcel y se le dio la opción de ir a Babilonia o quedarse en Judá. Jeremías 40 versículo 4, 44 Ahora pues, he aquí yo te he desatado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti, mas si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más te parezca ir. Jeremías eligió quedarse entre el remanente en Judá. El remanente en Judá y el asesinato de Gedalías. Gedalías fue nombrado gobernador del remanente, y Jeremías se unió a él. Jeremías 40 versículo 6, 46 Y fue Jeremías a Gedalías hijo de Ahicam, a Mizpa, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Sin embargo, la paz fue efímera. Ismael, de estirpe real, asesinó a Gedalías y a los caldeos que estaban con él. Jeremías 41 versículo 2, 41-2 Y se levantó Ismael hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y algunos príncipes del rey, y mataron a Gedalías hijo de Ahicam, hijo de Safán, a filo de espada, y también a los caldeos y a los hombres de guerra que con él estaban en Mizpa. La huida a Egipto. Temiendo la represalia babilónica, el remanente buscó la guía de Jeremías, prometiendo obedecer cualquier palabra de Dios.
Jeremías 42 versículo 2 al 3, 42 2 3 Y dijeron a Jeremías profeta, ruégote que sea aceptada nuestra súplica delante de ti, y ora por nosotros a Jehová tu Dios por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Después de 10 días, Jeremías recibió la respuesta de Dios. Jeremías 42 versículo 10 al 12, 42 10 12 debían quedarse en la tierra de Judá, y Dios los reedificaría. Pero si huían a Egipto, la espada y el hambre los alcanzarían allí. Jeremías 42 versículo 16, 42 16 Sucederá que la espada de que vosotros tenéis temor, os alcanzará allí en tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis miedo, allí en Egipto se os pegará, y allí moriréis. A pesar de la clara advertencia de Dios, el pueblo se negó a escuchar a Jeremías. Jeremías 43 versículo 2, 43 2 Entonces hablaron Azarías hijo de Osaías y Joanán hijo de Carea, y todos los hombres soberbios, diciendo a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no entréis en Egipto para morar allí? Jeremías 43 versículo 7, 43 7 Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Se llevaron a Jeremías y a Baruc con ellos. Jeremías en Egipto. Incluso en Egipto, Jeremías continuó profetizando el juicio de Dios sobre ellos y sobre la nación de Egipto. Jeremías 43 versículo 10, 43 10 Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. La idolatría persistía entre el pueblo, incluso en Egipto. Jeremías 44 versículo 17, 44 17 Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos bien, y no vimos mal. Jeremías 44 versículo 27 al 28, 44 27 28 Dios prometió que la mayoría moriría en Egipto, y solo un remanente muy pequeño regresaría a la tierra de Judá. El consuelo a Baruc. En medio de todo esto, Jeremías pronunció una palabra de consuelo a su fiel escriba Baruc. Jeremías 45 versículo 4 al 5, 45 4 5 Así le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo lo que edifiqué, y arranco lo que planté, y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, dice Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruc no buscaría honores mundanos, pero su vida sería preservada. Profecías contra las naciones. Jeremías también recibió profecías de juicio contra las naciones paganas. Jeremías 46 versículo 2, 46 2 contra Egipto y la batalla de Carquemis, donde Nabucodonosor los derrotó. Jeremías 47, 47 1 contra los filisteos. Jeremías 48, 48 1 contra Moab. Jeremías 49, 49 1 contra Amón, Edom, Damasco, Sider y Jase, y Elam. Profecía contra Babilonia. Finalmente, la justicia llegaría incluso a Babilonia, el instrumento de Dios para el juicio. Jeremías 50 versículo 1 al 3, 51 3, palabra que habló Jehová acerca de Babilonia, de la tierra de los caldeos, por mano del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones, y haced saber, levantad bandera, publicad, y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, desechó es Merodac, sus ídolos fueron confundidos, sus abominaciones fueron deshechas. Porque subió contra ella nación del norte, la cual pondrá su tierra en desolación, y no habrá quien more en ella, de hombre a animal, huyeron y se fueron. Jeremías 51 versículo 6, 51 6 Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, no perezcáis por su iniquidad, porque es tiempo de venganza de Jehová, le dará su pago. El final del libro y la confirmación del exilio.
Los últimos capítulos de Jeremías narran la confirmación del exilio y la destrucción de Jerusalén. Jeremías 52 versículo 12 al 13, 52 12 13 En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán capitán de la guardia, que estaba en la presencia del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los grandes quemó a fuego. El templo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue reducido a cenizas. Los vasos sagrados fueron llevados a Babilonia. Jeremías 52 versículo 28 al 30, 52 28 30 se registran las deportaciones. La primera, en el séptimo año de Nabucodonosor, 597 a.C., la segunda en el año 18, 586 a.C., y una tercera en el año 23, 582 a.C. Jeremías 52 versículo 31 al 34, 52 31 34 Finalmente, hay una pequeña nota de esperanza. En el año 37 del cautiverio de Joaquín, el rey Evil-Merodach de Babilonia lo liberó de la cárcel y le dio un lugar de honor, proporcionándole alimento diario. Esta fue una señal, un pequeño rayo de luz, de que Dios no se había olvidado de su pueblo, y que sus promesas de restauración, aunque lejanas, se cumplirían. Así termina la historia de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Un hombre que sufrió inmensamente por amor a Dios y a su pueblo. Su vida fue un testimonio viviente de la desobediencia de Judá y de la inquebrantable justicia y fidelidad de Dios. Sus palabras, tan dolorosas como veraces, resonaron a través de los siglos, recordándonos que la obediencia trae bendición y la desobediencia, aunque cueste lágrimas, siempre encuentra la justicia divina. Su lamento fue un puente entre el juicio y la esperanza, un eco de la tristeza de Dios por un pueblo al que amó hasta el final.